Bienvenidos a la semana de San Valentín en Pokémon Go. Bienvenidos a la semana del amor en Pokémon Go. Tenemos muchas cositas esta semana y algunos truquitos que os voy a enseñar yo de lo que viene esta semana, porque vienen cositas que a lo mejor no lo pueden parecer, pero son pero que muy interesantes y hay que aprovecharlo muy bien. Sobre todo polvos estelares. Esta semana, que no lo parezca, puede venirse mucho polvo estelar a nuestra cuenta. Así que vamos a empezar pues por el principio, evidentemente. Semanita de 9 de febrero a 15 de febrero y tenemos lunes Dynamax con Growlithe. Aquí, bueno, bastante normalito, Growlithe Dynamax, no tiene mucho más misterio. Luego pasamos al evento de San Valentín, ¿vale? San Valentín del 10 al 15 de febrero, desde el martes hasta el domingo, tenemos el evento de San Valentín. Aquí nos pone algunos tips, ¿vale? Por ejemplo, pues doble de experiencia que nos trae al capturar, investigaciones de campo y tal. Pero yo aquí os voy a dar el tip importante del evento de San Valentín, y es que esto me encanta, Audino en estado salvaje, ¿vale? Salen más Audinos y ya sabéis que Audino da muchísimo polvo estelar cuando lo capturas, así que ya desde el martes tenemos Audinos para poder atrapar, aparte de que Furfrou también sale en estado salvaje, que es un Pokémon muy raro porque tiene muchos cortes, muchas formas para desbloquear para la Pokédex, y también tenemos el corte de pelo solo durante estos días del evento, el corte de pelo corazón de Furfrou. Así que aprovechar si os gusta el tema del coleccionismo para haceros con todos los cortes de pelo de Furfrou y conseguir todos los shinies con todos los cortes de pelo, que eso es de verdad lo complicado y lo difícil. Así que no dejéis pasar el evento San Valentín, porque puede parecer que no trae mucha cosa, pero realmente trae algunas cosas pero que muy jugosas. Luego, para los amantes del PvP, pues tenemos la Master Ball y la Copa Campeonato desde el martes 10 hasta el martes 17 de febrero, durante más de una semana. Pues por ahí tenemos la Copa Campeonato y la Master Ball. Luego pasamos a la hora destacada del martes. Ya sabéis que tanto el lunes como la hora destacada, como la hora legendaria, siempre son de 6 de la tarde a 7 de la tarde. Durante una hora tenemos un pequeño evento. Y el martes tenemos la hora destacada de Muna. La hora destacada de Muna trae doble de experiencia por captura. Y bueno, es un Pokémon que en realidad no es muy bueno en PvP, no es muy bueno para raids, es más colección. A quien le falte, pues ahí está Muna y poco más. Pero bueno, esperaros que todavía vienen los platos fuertes de la semana, todavía no han llegado, ¿vale? Porque tenemos hora legendaria de Palkia y Dialga. Esto es top. Ya os lo dije hace unos días en un vídeo, que Palkia y Dialga vale muchísimo la pena hacer raids y conseguir caramelos, sobre todo para los efectos aventura de sus compañeros Orígenes. Entonces hay que hacer Palkias y Dialgas, que de verdad vale mucho la pena, y ya tenéis vídeo en el canal en formato short de cómo ganar a Palkia y Dialga, pues alguno todavía no lo sabe. Así que el miércoles de 6 a 7. Y luego pasamos ya al fin de semana. Jueves y viernes podríamos aprovechar el evento de San Valentín, que os digo, Audinos, Furfrou, etc. Y sábado y domingo ya tenemos dos eventos concretos de esos días. El sábado tenemos el día de incursiones de Enamorus forma Totem, ¿vale? Debuta por primera vez en Pokémon GO, no lo teníamos hasta ahora, así que nuevo Pokémon siempre es buena noticia. Nuevo Pokémon Enamorus en su forma Totem. No tiene el Shiny disponible, ahí estarían un poquito las malas noticias, ¿vale? Pero bueno, si os da un poquito igual el tema del Enamorus, hacéis una raid, lo registráis, luego acordaos que tenéis 5 raids gratis, más la del diario 6 pases gratis, y podéis aprovechar también para hacer Furfrous, que tienen más opción a Shiny también de raid durante la hora del Enamorus Totem, con lo cual puede estar interesante si estás buscando, como yo, la colección del Furfrou Shiny en todos sus cortes. Así que, oye, interesante también, aparte de conseguir el nuevo Pokémon, conseguir ese Furfrou Shiny con muchos cortes, que de verdad es muy complicado. Y por último pasamos al día de combates Max, Gigamax de Meowth. Sí, Meowth, no la evolución, solo el Meowth tiene Gigamax, al igual que pasará con el Pikachu en un futuro, que tiene Gigamax el Pikachu, pero no el Raichu. Y bueno, aparte de que debuta el Meowth Gigamax, está muy interesante porque esas raids Gigamax te dan muchísimo polvo estelar y muchísima experiencia. Cuando digo muchísimo, es muchísimo, de verdad. Dan mucha polvo estelar, mucha experiencia las raids Gigamax. Y el Meowth Gigamax puede ser, junto con el Butterfree, el Gigamax más fácil que hemos tenido hasta ahora para derrotarlo, para que sean pocos jugadores los que necesitéis derrotar a ese Gigamax. El Meowth es uno de ellos.
y es el mejor momento para sacar un buen farmeo de polvos estelares. Así que fijaros, desde el martes con el Audino, el fin de semana con las raids, que quieras que no, también dan un poquito de experiencia, y el Meowth para culminar el domingo con muchísima experiencia, muchísimo polvo estelar. Es una auténtica barbaridad y yo lo voy a aprovechar, voy a gastar toda mi energía, ya que te dan más energía durante el día y puedes acumularla mucho más fácil, pues al menos gastarla diaria. No digo gastar dinero, yo creo que no vale la pena gastar dinero en ninguno de los eventos, no creo que sean tops, no creo que sean los mejores en su categoría, ninguno de los Pokémon de la semana, entonces no vale la pena tanto, vale más la pena ahorrar para lo que se vendrá en la última semana de febrero, pero al menos gastar lo diario, gastar lo del evento, que son bastantes, 6 raids por aquí, y aquí no sé si podrán hacer 4 si tienes acumulado lo de la semana. Si estáis en comunidad seguro que os regalan algún pase, así que aprovecharlo muy bien, que esta semana de verdad a mí me encanta, o sea, a mí me encanta esta semanita. Y bueno, eso es todo, amigos. Una semana es un pelín floja en cuanto a cosas buenas, no es floja en cuanto a cantidad de eventos, porque el fin de semana lo tenemos muy lleno, y luego, bueno, el que pues haga cosas por San Valentín lo va a tener más complicado para hacer alguno de los eventos, pero también eso es lo bueno de que no sean eventos top, que si te lo vas a perder, pues tampoco pasa nada, son más eventos de farmeo y de buscar algún detallito que os acabo yo de anticipar, que os acabo yo de anunciar, como el tema del Audino en el evento de San Valentín, ¿vale? También habrá, por cierto, un desafío global durante el evento de San Valentín, ¿vale? Para enviar regalos y desbloquear más bonos. La investigación temporal gratuita que otorga encuentros con Spinda con patrón corazón, ¿vale? Ahí tenéis el Spinda, que sé que se ve la imagen, que tiene un corazoncito aquí en el ojo. El Spinda también tiene distintas formas, como pasa con el Furfro con los cortes, pues el Spinda pasa lo mismo. Tiene 8 formas, si no recuerdo mal, no sé si la del corazón es una de las 8 o es como la 9, pero sé que Spinda tiene muchas formas y si queréis el Shiny de todas las formas, pues la de San Valentín es la más fácil de conseguir porque en San Valentín siempre tenemos a Spinda para capturar y en este sentido lo tenemos disponible en investigación temporal gratuita cuando se hagan los bonos. Luego también tenemos más experiencia y los regalos incluirán caramelos raros durante esta semana de San Valentín. Así que, oye, de verdad, el evento de San Valentín me parece que es mucho mejor de lo que pueda parecer. Y luego, más a más, en las incursiones tenéis a Gardevoir y Galate con el ataque Legacy que sale por aquí. Así que hay que aprovecharlo, de verdad, hay que aprovechar este evento de San Valentín, que no trae nada nuevo como tal. Trae algunos con opción a Shiny, pero seguro que algunos falta. Yo el Spinda tengo uno Shiny, pero no tengo el forma de corazón, así que lo voy a buscar a ver si me sale, lo intentaremos. Pero bueno, nos vemos en directo, ya os lo anticipo, o espero. Lo voy a intentar el miércoles para la hora legendaria, porque es el que más me interesa. Y eso luego ya veremos qué otro día podemos intentar hacer algo en directo que no sea formato vídeo, salir a la calle, aunque saldré a jugar seguro el evento de San Valentín. Dejad un like si os ha gustado el vídeo, un hype si de verdad os ha ayudado y nos vemos en el próximo vídeo.